Ok, primero quiero explicar cuál es la diferencia entre el corrido simple y el Shift X. Cuando nosotros trabajamos la herramienta corrido, que sería esta, yo siempre digo que hay una regla, que la regla es que no siempre tengan que pasar una vez por el mismo lugar, siempre tiene que pasar dos veces. ¿Por qué? Porque si pasa dos veces vamos a poder hacer objetos que sean más complejos. ¿Cómo así? Por ejemplo, este objeto que sería una cruz, esto no podría trazarse con un corrido simple. ¿Por qué? Porque si trabajamos con un corrido simple, tendríamos que trabajar un corrido doble. ¿Ves? Corrido doble para volver un corrido doble, para volver un corrido doble y un corrido doble para volver al mismo punto. Y así es como se trabajan todos los bordes del programa Wilcom. No se trabaja con un corrido. ¿Por qué? Otra vez. Un ratito, ¿ya? ¿Por qué? Porque si trabajamos con un corrido, ¿ven? Acá un corrido, vamos a crear un corte porque vamos a tener que hacer de acá otro corrido. Y va a haber un salto. Y nadie quiere este salto porque es algo que se tiene que limpiar y demora mucho. Muy bien, gracias. Qué bonito recibir el cariño. Hola Wilmer, ¿cómo estás? ¿Te sirvió el diseño que envié al grupo, el de Sailor Moon? Es un poco antiguo, así que no sé si te vaya a gustar, pero ok, hasta ahí. Entonces, volviendo al tema, ¿para qué sirve entonces la herramienta del Shift X? Es para regresar por el mismo punto. ¿Por qué? Porque por acá regresar es fácil. ¿Por qué? Porque son rectas. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una figura de este estilo? De este estilo. ¿Vale? Si es trabajado una figura de este estilo que sean más curvas, sería un poco más complicado de realizar los detalles. ¿Cómo así? Por ejemplo, empezamos por acá y el doble corrido, para irnos por acá tendremos que hacer así. ¿Qué es lo de malo de trabajar el doble corrido en este objeto? Que para volver tenemos que trazar exactamente por el mismo lugar y por más que seamos muy cuidadosos, no siempre vamos a regresar por el mismo punto y no siempre va a ser trabajado de buena manera. Porque aplasto Enter, ¿ven? Y por más que pareciera que está en el mismo corrido, resulta que las puntadas no se están coordinando correctamente. ¿Ves? Acá como que la puntada está pisando en otro punto. Está pisando acá y acá está pisando acá. Y cuando lo junto, esto no solo, o sea, no es que salga mal. Pero si quieren buscar perfección, sería dibujarlo solamente un trazado. Y una vez trazado el objeto, vamos a cambiarle de color para que vean de mejor manera. Por ejemplo, le cambiamos a color azul. Nosotros, una vez trazado, empezamos acá y terminamos acá, aplastar Shift, que sería este objeto, y X. ¿Qué es lo que pasa? Que regresa por el mismo punto. ¿Ven? Acá inclusive creé tres objetos. Eso hace que el objeto se trabaje de esta manera. Va y vuelve exactamente por el mismo punto. Inclusive donde está pisando los objetos, pisa exactamente por el mismo punto. ¿Ven? Pisa en los mismos puntos las puntadas de las agujas. Y eso hace que haya mayor perfección a la hora de trazar esos puntos. Teniendo eso en cuenta, estas figuras normalmente se deberían de trabajar con Shift X. Como empezamos acá, Enter, nos vamos acá, Enter y Shift X para regresar. ¿Ven? Aplasto Shift X y regresa. ¿Ven que la puntada final se pone en este apartado? Otra vez, realizo este objeto. El Shift X es como un Control C, Control V, pero cambiándole el final por el inicial. Inicia acá, termina acá, otra vez Shift X, regresa. ¿Ven? Acá inclusive podría hacer este corrido y Shift X y regreso. Ahora, voy a explicar algo curioso del Shift X, es que normalmente se pone debajo de la capa que estamos trazando. Trazo este corrido y Shift X. En este caso voy a tener que hacer luego este corrido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ves? Entonces, como este objeto es muy complicado de realizar por el mismo objeto, pasarlo dos veces, entonces en este apartado sería bueno trabajar el Shift X. Ven, aplastamos un Enter y ya tenemos el corrido. Ven que termina acá, Shift X, y ahora terminamos acá. Ahora, nosotros para volver de este punto, podemos seleccionar este objeto y aplastar Shift X.
¿Cuál es lo de malo? Que al aplastar Shift X, normalmente la capa o el objeto creado no se pone en la capa final, se pone debajo del objeto que estamos seleccionando. En este caso, si nosotros trabajáramos con Shift X, ven, en vez de ponerse en la última capa para que continúe de acá y termine acá, se pone acá. Y esto va a ocurrir un problema porque después de este objeto que termina acá, debería ser este objeto que empieza acá. Lo malo es que va a realizar de esta manera. Es como que hace un corrido y en vez de trazar al otro punto, ven que regresa porque utilizamos el Shift X. Pero el regreso no tenía que ser en este punto, ¿cierto? El objeto tendría que irse abajo. Es por eso que nosotros cuando tracemos todos los objetos, antes de realizar el Shift X, tenemos que complementar con Control X y Control V. Control X para cortar y Control V para pegar. ¿Para qué hacemos esto? Para que el objeto que normalmente estaba debajo en capas de arriba, lo traslademos al punto de abajo. Y eso hace que fluya correctamente de este punto al otro. Probablemente sea un poco complicado de entender, pero es más que nada el Control X y el Control V es para mandar el objeto a la última capa y se trabaje de forma eficiente. Por eso es un poquito complicado de entender, pero una vez que lo dominen como que ya estarían entendiendo el problema. Lo voy a explicar más en este objeto, ¿vale? Este objeto creo que es uno de los puntos en donde más se podría entender. Lo que hacemos primero al empezar este tipo de objetos es siempre centrar el diseño. Nos vamos a posición X, le damos un 0, posición Y otro 0 y aplastamos un Enter. Esto hace que se acomode. Y si nosotros estamos, por ejemplo, imaginemos que este diseño está acá, ¿vale? Nosotros ponemos 0, 0 en el eje X, en el eje Y, va a desaparecer porque se va a ir a otro lugar. Entonces con la tecla número 0, que sería este teclado, hacemos que la imagen se centre automáticamente. Entonces este atajo del número 0 es muy importante. Si estoy grabando, todo esto va a salir en un video porque quiero que entiendan muy bien cómo se trabaja el Shift X y algunos comandos para que logren entender más, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos la imagen en la medida que queremos, en este caso 10 centímetros de alto máximo y de ancho 8.8, vamos a bloquear la imagen. ¿Para qué bloqueamos la imagen? Porque a veces cuando nosotros diseñamos algún objeto, es como queremos seleccionar el objeto y de casualidad movemos la imagen. Y es un tanto molesto y a veces queremos que la imagen se quede quieto. Para eso nosotros seleccionamos la imagen y aplastamos la letra K. La letra K al aplastar, como ven, aparece un candado al costado. Esto es para bloquear la imagen. Ahora no se puede mover, no podemos seleccionar. Si queremos seleccionar, nos vamos a anticlick y lo ponemos desbloquear. Y ahora sí podemos moverlo. En este caso lo vamos a volver a bloquear. Cuando aplaste la letra K aparece un candado. ¿Ven? El candado significa que la imagen está bloqueada y no se puede seleccionar ni mover. Pero entonces así en seguir los nodos que hiciste es malo. Entonces así en seguir los nodos que hiciste... No, o sea, ¿cómo? Me perdí. O sea, los nodos van a continuar. Ahorita van a ver. En este caso también tienen que pensar dónde iniciar y dónde terminar. ¿Cómo así, Kael? Por ejemplo, nosotros tenemos acá una palabra, ¿vale? Una palabra acá por decir Kael. Si nosotros tenemos una palabra en este apartado, lo mejor sería empezar aquí para terminar en este punto y de acá trazar y hacer las letras que tenemos abajo. Eso sería lo que yo haría para evitar un corte o un salto de más. ¿Qué más podría hacerse? También lo que yo recomiendo a la hora de empezar el borde negro o el corrido negro, siempre recomiendo empezar por el rostro. ¿Por qué por el rostro? Creo que es importante determinar si vas a usar corridos o bordes. ¿Cómo lo harías, Cajel? En este caso, el diseño solamente lo voy a trabajar puro corrido. No voy a trabajar bordes. Lo que quiero explicar ahorita es netamente corrido, doble corrido y cómo usar el Shift X correctamente. Entonces acá columna A, columna B no le estaría usando para nada. Lo que yo quiero explicar más que nada es el doble corrido. Hola, hermano. Hola, ¿cómo estás, hermano? Entonces, otra vez, volviendo al punto. Cuando trabajemos con corrido o bordes, cualquier de esos detalles, yo recomiendo empezar por el rostro. El rostro, gente, es muy importante. Si el rostro sale mal, todo sale mal. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados siempre a fijarnos en el rostro. Detalles como el ojo, la boca, la nariz, hacen que el diseño se vea feo o se vea bueno. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Entonces, para evitar desvíos, imagínense que yo trabajara todo esto.
Y al último trabajara el rostro. Si es un diseño grande, cuando llegue al punto del rostro, puede que haya desvíos. Más que nada en los ojos, como son detalles que se podría decir que son un tanto pequeños. Hace que, por ejemplo, nosotros le hacemos un corrido blanco de esta manera, un relleno blanco. Y lo estamos trabajando así exactamente. Y queremos que esto lo trace exactamente por el mismo punto. Tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque son detalles muy pequeños que tranquilamente un pequeño desvío haría que se vea en otro punto, en otro lado y se vea estéticamente feo. ¿Y el nigre? Por eso recomiendo, el nigre lo vamos a avanzar después. Después de terminar esta práctica, que sería... Es que esta práctica es para mis alumnos. A mis alumnos yo les hice hacer este diseño. Y siento que todavía no entienden muy bien cómo se trabaja el Shift X. Entonces yo lo estoy realizando, estoy haciendo un video en donde podamos entender más cómo funciona la herramienta del Shift X. Este video lo vamos a subir a YouTube. ¿Dónde empezar? Lo repito, si acá hay una letra, empezar por acá, pero normalmente yo recomiendo empezar por el rostro para evitar desvíos en los detalles pequeños, ¿vale? Ok, volviendo al tema voy a empezar acá. ¿Cómo se trabaja el Shift X? El Shift X siempre se trabaja por objetos. Cada vez que nosotros encontremos un nodo, nosotros estamos obligados a aplastar Enter si vamos a usar la herramienta Shift X. ¿Cómo así? Por ejemplo, hacemos esto y tengo que aplastar Enter. ¿Por qué? Porque aquí hay un nodo. Acá tengo que aplastar un Enter. Acá tengo que aplastar un Enter y Shift X para regresar. Enter y Shift X para regresar. Enter y Shift X para regresar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el corrido. Ahora, si quiero volver de acá a acá, puedo usar Shift X. Y luego usar Shift X tengo que poner Control X y Control V. ¿Por qué? Porque este objeto estaba en unas capas anteriores. Y puede que arruine el diseño. ¿Ven? Esto también. Acá sí aplasto un Enter y acá no tengo. Y luego Shift X. Se dan cuenta que en este objeto no aplasto Control X y Control V. ¿Por qué? Porque el anterior objeto estaba al último, entonces no va a ocasionar problemas. En este caso, este objeto también está al último, entonces Shift X no va a ocasionar problemas. Este objeto también lo estoy trabajando al último, ven, aparece al último. Entonces el Shift X aparece automáticamente al último. Ahora, este objeto yo quiero aplastar Shift X. ¿Cuál es el problema? Que cuando aplaste Shift X no se trabaja en la última capa, está trabajando de la primera. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos aquí. Entonces cuando hago el Shift X de este objeto, lo traza en el segundo objeto. ¿Cómo hago para enviarlo al último? Control X y Control V. ¿Ven? Control X para desaparecer y cuando aplasto Control V lo mueve automáticamente a la última capa. Si pongo Control Z, vamos a imaginar que utilicé el Shift X. Un rato. Vamos a imaginar que utilicé el Shift X, ¿vale? Lo que yo recomiendo es hacer esto. Agarrar el objeto que utilizamos Shift X y moverlo a la última capa. ¿Ves? Es lo mismo. Es lo mismo que les acabo de explicar. O sea que cuando ustedes usen Shift X y les aparezca un objeto, seleccionar ese objeto y enviarlo, ya sea de acá, lo envías así, a la última capa. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, sino que la forma más sencilla para simplificar esos detalles es poner Control X y Control V. Es lo mismo, es como agarrar el objeto y enviarlo al último. Es porque son pasos de calidad en el recorrido de retroceso para evitar saltos. Ok, creo que sí lo han entendido, espero que sí, la verdad. Cualquier cosa pueden volver a repetir el video, creo que lo he repasado un montón de veces, así que vamos a pasar a la práctica, ¿vale? Primero vamos a seleccionar un color que resalte, en este caso el 6. Voy a empezar acá y ley tiene que ser empezar acá y terminar en este punto. Pues muy buena, Diego, toca avanzar nomás. Ven, e iniciamos y recuerden que para hacer curvas nosotros hacemos anticlic y un clic. Esto es algo básico, pero algunas personas creo que recién están empezando y es anticlic, clic para hacer una punta recta y anticlic, anticlic, clic para hacer curva, curva y recta, ¿ven? Una vez trazados esos objetos aplastamos Shift X. Acá no es necesario utilizar Control X, Control V. ¿Por qué? Porque está en la última capa. ¿Ven? Ahora, una vez hecho eso, hacemos otra vez este corrido. Acá otra vez un Enter. Y otra vez trabajamos los corridos, ¿ves? ¿Ves? Acá no es necesario poner Enter. ¿Por qué? Porque no estamos viendo otros nodos. En cambio, en este punto hay un nodo, ¿cierto? Hay
cuatro, es como cuando el camino se divida, en este caso todo esto es como, veámoslo como si fueran carreteras, ¿vale? Y el Shift X se trata de volver al mismo punto inicial y recorrer dos veces por el mismo punto. Cuando la carretera se parta en dos o más objetos, tenemos que aplastar obligatoriamente un Enter. ¿Para qué? Para que esto se trace como si fuera un objeto y podemos utilizar el Shift X para volver por ese punto. Yo recomiendo los bordes dejarlo con un solo corrido. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso vamos a pintar de otro color, un color verde. Entonces yo recomiendo esto dejarlo solamente con un corrido. Solamente estos puntos. Todo lo que son los bordes vamos a dejarlo con un corrido. ¿Para qué? Para que cuando volvamos no sea más fácil volver, porque vamos a decir, hey, se supone que fuimos por el borde y es más fácil volver por el borde porque son los límites, ¿vale? Entonces acá hacemos lo mismo. Vamos a este punto, ya saben, un Enter. Nos vamos a... Acá sí podemos hacer cualquier cosa. Miren, podemos hacer incluso esto. Podemos hacer acá, por ejemplo, podemos aplastar Enter, pero en vez de aplastar Enter podemos hacer ya de frente a este objeto y aplastar Shift X. ¿Por qué? Porque ya estaríamos trazando dos veces por el mismo punto, entonces esto ya estaría trabajado. Esto sí no está trabajado dos veces, ¿ven? Entonces tenemos que estar revisando también dónde estamos pasando dos veces y dónde no. Acá sí un Enter. Acá un Enter. Acá un Enter y Shift X para regresar. Acá un Enter y Shift X para regresar. Seleccionamos este objeto y este objeto ponemos Shift X y Control X, Control V. ¿Para qué? Para enviar en la última capa. Otra vez hacemos un corrido, Enter y trabajamos al punto extremo. En este caso lo voy a trazar hasta acá, ¿vale? Hasta acá creo que está bien. Y Shift X. En este caso no es necesario poner Control X y Control V. ¿Por qué? Porque este fue el último objeto trabajado. Entonces el Shift X automáticamente se va a trabajar en el último apartado. Lo mismo hacemos acá, un Enter. Y acá otra vez podemos poner un Enter. Y podemos trabajar acá este corrido y ponemos Shift X para regresar. Para que se dan dos pasadas en un trazo. Y esto podemos poner otro Shift X, pero acá como es un objeto que estaba en una anterior capa, tenemos que poner Control X y Control V. ¿Ven? Tienen que darse cuenta cuándo es necesario Control X y Control V y cuándo no. Eso nada más. ¿Para qué se dan dos pasadas en un trazo? Otra vez lo repito. Cuando nosotros trabajamos algún... donde se tenga que pasar 3 veces para ir al otro objeto. No, sinceramente no. De hecho, si estás pasando 3 veces por un punto, lo más probable es que por otro punto solamente vayas a pasar un corrido. Y va a hacer que el diseño se vea desigual en tonalidad. Es como si esta ala se viera más fuerte y esta ala se viera con una tonalidad más delgada. Tienes que tener mucho cuidado. Es por eso que tienen que usar bastante lo que es cuestión de imaginación. Porque tienen que saber dónde están yendo, dónde están trazando y por dónde tienen que volver. Lo repito. Los objetos no se pueden, por ejemplo, este es el objeto más simple y es el objeto con el que más puedo explicar el doble corrido. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo acá, tú quieres que lo haga un corrido triple, ¿cierto? Mira acá, 1, 2, 3. Y de acá tengo que hacer un salto acá para volver otra vez a la línea original. O tengo que hacer 4 pasadas. Entonces lo mejor es simplemente correr 2 pasadas y cualquier objeto, yo te aseguro, te lo prometo y te lo juro, cualquier objeto se puede trazar 2 veces por el mismo punto. Es normal. Cualquier objeto que me creas en objeto vectores, si todos los puntos están conectados, tú puedes trazar 2 veces sin crear cortes ni saltos. Y eso es lo más interesante del doble corrido. Aparte te ayuda porque si lo trabajas solamente una vez, muchas veces la tonalidad en el bordado no se nota. Y nosotros queremos que trace el doble corrido para asegurar el corrido y para que la tonalidad del negro se note un poquito más. Y queda mejor, queda mucho mejor. El doble corrido es una de las cosas fundamentales en el programa Wacom para cualquier persona que recién esté empezando. ¿Cuál es el problema? Que la gente a veces me traza esto así, luego me hace esto, luego me hace esto y me crea un montón de saltos y basura. ¿Y cuál es el problema? Que a la gente le hacen ver como si le estuviera trabajando con doble corrido o simplemente eliminan esta opción de los saltos y dicen wow, qué diseño más bonito, pero a la hora de bordar
corta, deja saltos, queda basura y por la parte de atrás queda un montón de cosas que nada que ver. Estoy seguro que han bordado un diseño que tiene muchos cortes, muchos saltos y es bastante estresante que tenga que estar cortando. Y cuando no agarra la aguja es más molesto todavía porque tienen que estar volviendo a poner el hilo en la aguja y es molesto. Un bordado que no es eficiente, que no se trabaja correctamente. Yo creo que como diseñador es muy fácil hacer estos trabajos, pero como bordador ahí es en donde uno entiende cuál es un diseño bueno y cuál es un diseño malo. Usar el triple corrido como contorno general funciona. Como te lo repito, si nosotros trabajamos hipotéticamente todo esto en un solo, o podemos trabajar el borde con un triple corrido. ¿Cómo así? Pero solamente el borde. Voy a explicar otra vez. Siento no avanzar el diseño. Por ejemplo, voy a crear una imagen de este estilo, ¿vale? Y vamos a crear estos puntos. Cuando nosotros creamos este tipo de objetos, nosotros podemos trabajar solamente el borde con triple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos el borde, podemos trabajar con un solo corrido, ¿ven? Acá trazamos y de acá podemos hacer un doble corrido. Y de acá un solo corrido y de acá un doble corrido. ¿Ves? El doble corrido siempre se puede trabajar para estos objetos. Y de acá un doble corrido y ya estaría. Entonces de acá volvemos para hacer el doble corrido porque sería cuestión de trabajar el borde. ¿Ve? Esta sería una opción. ¿Cuál sería la otra opción? Trabajar con triple corrido, pero solamente funciona si me vas a trabajar por el borde. ¿Por qué? Porque si me trabajas el borde con el triple corrido, lo de adentro podemos trabajar con doble corrido. Sería imposible trabajar con triple, porque mira, si lo cambio a triple, ¿qué es lo que va a pasar? Que de acá voy a tener que hacer un salto para hacer un corrido triple y volver a este punto. Y si hago un corrido triple acá, acá y vuelvo por acá, ¿qué va a pasar? Que acá lo va a pasar 6 veces y es demasiado. Es demasiada puntada. Es como 6 veces por el mismo punto ya te estás pasando. Y en serio, ¿vas a pasar 6 veces? No, entonces lo mejor es trabajar las partes de adentro con un doble corrido. Y luego otra vez agarrar la herramienta de corrido triple y trabajar lo de adentro con corrido doble. Y otra vez cambiamos a corrido triple. Y llegado a este punto, ya estaríamos trabajando este objeto a corrido doble. ¿Y ven? Entonces en este apartado ya tendríamos esto en corrido doble, corrido doble, corrido doble, solamente esto en corrido triple. Es por eso que cuando se va a trabajar, si quieres trabajar con corrido triple, yo recomiendo que sea el borde. ¿Por qué? Porque el borde es algo que normalmente no se toca y siempre se regresa al mismo punto. ¿Por qué? Porque ni bien vas trazando, ya vas entendiendo que no vas a volver. Pero lo más probable es que encuentres un punto final donde todo se trace por un corrido triple. Pero otra vez, tienes que entender. Luego primero domíname el doble corrido. Luego ya buscas creatividad tuya, imaginación tuya y puedas decir, ok, acá se puede trabajar un corrido triple. Y acá no. En este tipo de imágenes funciona, en este tipo de imágenes no. Ahora, cuando ya tengas más experiencia, obviamente vas a tener vas a trabajar no con corrido, sino vas a trabajar con puntadas más bordes. Entonces en algunos puntos tú ya vas a romper las reglas si quieres. ¿Por qué? Porque vas a poder trabajar hasta 4 veces por un mismo punto o un corrido triple acá. ¿Por qué? Porque tú quieres que esto sea más intenso, esto menos intenso y acá solamente un corrido porque acá quieres que se note menos. Pero esto es como noción. Esto ya es, por ejemplo, quiero que se note un poquito más ciertos detalles. Pero lo normal, lo común, lo que yo quiero de verdad es que me entiendan la base. ¿Cuál es la base? El doble corrido. Cuando ustedes me dominen el doble corrido y hayan trabajado tantos diseños que sea posible, va a llegar un punto en donde ahí sí me gustaría que rompan las reglas y me utilicen un corrido simple, corrido doble, corrido zigzag, me utilicen un patrón y hagan lo que quieran. Inclusive me pueden trabajar de esta manera, ya no simplemente con corrido doble, simplemente para hacer detalles de cabellos, hojas o simplemente para dar detalles de pelaje con un solo corrido, que también se vale. Pero otra vez, para romper las reglas primero tienen que seguirlas y entenderlas, ¿vale? Me interesa recibir un curso, soy de Ecuador, ¿cuánto cuesta? El curso está a $80, ahorita no está abierto, los alumnos de febrero, justamente esta práctica es para mis alumnos de febrero. Entonces tienen que primero ver cómo se traza y si quieres entrar, puedes entrar a lo que sería marzo. Está a $80, $40 para separar el cupo.
y te viene un diseño grande, unos cuantos diseños pequeños y son 8 clases. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, son 2 horas por clase y me vas a tener dándote desde los puntos iniciales hasta las herramientas más complejas. Pero vas a tener eso, las bases correctas. Una vez que tengas las bases correctas, conectores, saltos, ya puedes pasar al siguiente nivel, que sería romper todo lo que yo te enseño. Pero por ahora me aprendes lo básico. Diseño en Wacom y con ese mismo programa mando a bordar. ¿O qué programa mando a bordar? Pues puedes utilizar el mismo. El programa sirve para cualquier máquina. ¿Por qué? Porque el formato MB no importa. ¿Desde cuándo puedo reservar el cupo? El cupo puedes reservarlo. Ahorita estamos 6 de febrero. A partir del 15 probablemente para separar. Pero ahorita, como te digo, esto es para mis alumnos. A partir del 15, por si acaso, te recomiendo entrar a mi WhatsApp, guardarme como contacto y dar like a todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, EYT. Utilizamos todo. Muchas Y gracias. es muy... Puedes aprender también con las clases en vivo de TikTok, la verdad. Ok, volviendo al punto, Pero ¿vale? entonces es siempre ocupar el Shift X. Siempre, sí, depende. Por ejemplo, a veces yo lo ocupo, a veces no lo ocupo. Pero si lo vas a ocupar, yo te recomiendo trabajar pieza por pieza y siempre que hagas un objeto, hacer clic acá. ¿Cuál es lo de malo? Que te va a crear un montón de objetos. A veces a mí no me gusta y yo simplemente lo hago todo de un trazo si se me da la gana. Pero es lo mismo, el Shift X es el doble corrido, solo que más exacto. Cuando tengas un muy buen pulso y cuando tengas entendido cuándo usarlo y cuándo no usarlo, vas a saber muy bien. Por ejemplo, voy a desactivarlo, siento otra vez no corregir. Por ejemplo, si yo hago esto, una X como te digo, en esto es fácil. Entonces esto yo tranquilamente lo puedo trazar con un corrido simple. Es como bam, 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 bam. ¿Ves? No utilicé el Shift X, lo hice todo de un trazo. Pero si tú me dices, Kael, a ver, dibújame esto con un doble corrido y me haces este objeto. Más que nada en objeto de curvas. Y yo te digo, ok, voy a trazar este punto. Y sería un gasto, una pérdida de tiempo estar haciendo todo este objeto y estar regresando por el mismo punto exactamente, ¿cierto? Entonces aplasto Enter y Shift X para regresar al mismo punto y ya me ahorraría todo el tiempo de estar redibujando. Y acá si quiero puedo combinar con Shift X o simplemente lo puedo trazar de un solo punto. ¿Ven? Y ya está. O sea, pueden combinar ambas herramientas si ustedes gustan. Pero lo que quiero es que me respeten la regla de trabajar un doble corrido siempre. Esto es ley general. Porque yo puedo revisar. Yo le reviso los diseños a mis alumnos. Y yo cada vez que reviso, si utilizan el Shift X, yo me doy cuenta y separo las piezas. Y veo, ok, hay 2 piezas. Ok, acá solamente hay una pieza. Me fallaste. Allá, pero me faltó recorrer. Ok, ¿ve? Entonces uno es cuestión de que revise los objetos y pueda ver por dónde tiene que volver y por dónde no. Ok, continuemos. Kael, cuando tienes un diseño pequeño, el corrido puede bajarlo a longitud mínima de 0.8. Sí, pero como mínimo 0.8 me parece una buena opción. Hay gente que me trabaja 0.5, 0.3 que son puntadas demasiado pequeñas. 0.8 me parece bien. Inclusive cuando me hagan detalles ya exageradamente pequeños, yo recomiendo usar puntadas geométricas. ¿A qué me refiero con puntadas geométricas? Que cuando nosotros trabajamos este tipo de objetos, no me lo trabajen con curvas, sino me puedan trazar con puntadas geométricas. ¿Ves? Puntadas geométricas yo me tomo en referencia a puntadas rectas. ¿Por qué? Porque en las puntadas curvas no vas a tener control de cuáles son los límites. Pero con las puntadas rectas, que serían los cuadraditos, sí vas a tener control. Y llega un punto en donde todo se vuelve geometría. Los ojos, los detalles, la nariz, ya las curvas pasan a ser innecesarias. Pero esto pasa con detalles pequeños. La gente que me realiza insignias, sí o sí me tiene que dominar la puntada geométrica, que es nada más que aprender a trabajar con puro clic. Aprender a hacer los cabellos con clic, aprender a hacer los ojos de esta manera. ¿Ven? O sea, los ojos llega un punto en donde ya se traza así. Los ojitos. ¿Por qué? Porque hacer detalles en pequeño a veces es muy complicado. Y no es algo que normalmente se pueda realizar en bordado. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Les puedo dar otro ejemplo. Tengo un diseño, pero vamos a avanzar primero con el Shift X, ¿vale? Sigan entendiendo. Entonces aplastamos acá un Enter y Shift X.
como fue el último objeto, no necesito poner control X, control V. Acá un enter. Acá otra vez, como es un último objeto, shift X y no es necesario poner control X, control V. Acá igual, enter. Y acá vamos a trazar estos objetos. Acá hay una sección de diferentes corridos, entonces tenemos que aplastar enter. Hola Maresca, ¿cómo estás? Miren, acá también un enter y shift X. Enter y shift X. Como son últimos objetos, no es necesario poner control X, control V. Enter, shift X, ¿ven? Este también es último objeto, enter, shift X. Acá, shift X. Este no es el último objeto, ¿ven? Este es un objeto que estaba detrás. Y como está detrás, tenemos que poner, después de aplastar la herramienta de Shift X, tenemos que poner Control X y Control V para mandar a la capa de abajo. Un rato, el Tickfinity ha dejado de funcionar. El Nigre lo estamos avanzando, solo que ahorita para mis alumnos quería darles una pequeña clase de cómo realizar correctamente el doble corrido. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es manejar de mejor manera y explicarles. O sea, ya les he explicado, pero siento que necesitan un repaso. Este trabajo que ven acá, este Fénix, 123. ya. Este Fénix que ven acá es la práctica. Es la práctica para mis alumnos, solo que siento que todavía están pataleando un poco y no lo entienden muy bien. Entonces estoy dando un repaso, ¿vale? Sí, va a quedar grabada en YouTube. ¿Ven? Entonces, gente, otra vez acá. Un enter y de acá otra vez trazo este punto, ¿ven? Enter y Shift X. ¿Por qué? Porque es el último objeto. Acá otra vez. Un enter y Shift X porque es el último objeto. Ahora, acá tengo que volver, ¿cierto? Pero ya estoy en un punto medio. Pero tengo que volver donde solamente he hecho un solo recorrido. En este caso sería seleccionar este objeto, este y este. ¿Ven? Estoy seleccionando todos los objetos. Inclusive me ha faltado seleccionar un objeto acá. Entonces sería seleccionar este objeto más y ahora sí tendría todo. Este y este. Es que cuando selecciono otra vez se me pierde. Pero lo que quiero que entiendan es que estoy seleccionando todos los objetos por el que voy a volver. En este caso serían estos objetos, ¿ven? Es como son los objetos que solamente he trazado una vez. Por eso cuando lo muevo, ven que desaparece porque no hay nada debajo. Eso significa que solamente pasa una vez. Pero si agarro otro objeto, ven que tiene otra puntada. Entonces eso me dice que he trazado dos veces y no debería de volver a tocar esos objetos. Ahora, ¿cómo hacemos una vez seleccionado todos los objetos? ¿Cómo hacemos para volver? Ponemos Shift X y se va a hacer un duplicado de todo lo que acabamos de seleccionar. Control X y Control V para mandar a la capa final. Y otra vez acá que tiene solamente un corrido ponemos Shift X y como la capa está muy arriba ponemos Control X, Control V. Y ya acabamos de volver exactamente en el mismo punto y todo lo que ven acá tiene un doble corrido, excepto esto. ¿Ven? Porque de acá me falta volver. ¿Ven? Entonces si se dan cuenta, incluso, miren cómo traza. El círculo es un corte, es un salto, ¿ven? Y todo esto lo traza en un doble corrido. Y esto es lo que quiero que ustedes me tomen en cuenta. En el Wheelcom que manejo no me sale el trazado de las líneas ya dibujadas. Creo que falta configurar. Sería cuestión de que veas. Pequeño, tienes que ver. Si las letras estás utilizando corrido o borde y llega un punto en donde no se están notando claramente, usa el corrido. Ok, volvemos, ¿vale? Acá, gente, miren, acá yo siempre les digo que cuando hay una conexión se aplasta Enter, ¿cierto? Pero no es necesario el Enter porque ya está trazado, entonces es como si no existiera. Vamos a este punto y esto lo hacemos todo de un solo trazo. ¿Por qué? Porque no tiene puntos de intersección. Acá sí. ¿Ven? Acá aplastamos Enter, hacemos este objeto y ponemos Shift X. En este caso no es necesario poner Control X, Control V porque era el último objeto que hicimos. Creo que sí me están entendiendo. Explícame algo rápido. ¿Puedes? Dale. Shift no es igual que la tecla I que une todo. No, la tecla I es ramificar. Shift X es el corrido de regreso.
Cuando nosotros trabajamos un objeto, lo que hace el Shift X, ¿ves? Acá inicia, acá termina. Cuando usamos Shift X hace que inicie acá y termine acá. Es el mismo objeto, solo que el inicio y el final se invierten. Esto nos ayuda a hacer el doble corrido de forma eficiente y trabajar menos, para ya no estar redibujando el mismo proceso, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado. Yo normalmente no uso la herramienta ramificar. Son casos a excepción. Acá ponemos un Enter, Shift X. Y acá ponemos otra vez un Enter. Y acá también otro objeto y acá Shift X. Como es el último objeto, no es necesario poner Control X y Control V. El Shift X, otra vez lo repito, sería como si fuera un Control C y Control V. Dibujamos un objeto, ¿ven? Inicia acá y termina acá. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros copiamos, imaginemos que copiamos este objeto. Y el inicio le ponemos acá y el final acá. Entonces ese es el Shift X. Es como estos pasos, Control C, Control V y cambiar el inicio y el final. ¿Para qué? Para que se conecte. Miren, entonces inicia acá y lo borda. Y como usamos el Control X, Control C, Control V, es una copia perfecta y lo vuelve por el mismo punto. Son como Control C, Control V y cambiado los inicios y los finales, pero más rápido. Cuando pongo trapunto, la parte que queda libre queda bien cuadrado. El borde del trapunto. A ver, un ratito ya. Ya, ok. Vamos a enseñar un poquito el trapunto. Siento saltarnos de tema. ¿Para qué sirve el trapunto? El trapunto sirve básicamente para tatamis con rellenos más abiertos. Lo que tú me dices es que cuando usas trapunto, las puntas se vuelven muy cuadradas, ¿cierto? El borde del trapunto. Y tú lo quieres trabajado... ¿Tú lo quieres trabajado más recto? O sea, ¿tú lo quieres trabajado así? En vez de trabajarlo con puntadas más cuadradas, tú quieres que se trabaje con... Quiero que termine como triángulo. ¿Quieres que termine así? ¿O quieres que termine así? ¿Cómo quieres que termine? A ver. ¿Cómo puedo configurar el Welcome si no me sale el trazo que hice cuando desaparece el TR? A ver, un rato. Consulta. ¿Cómo puedo configurar el Welcome si no me sale el trazo que hice cuando desaparece? Un ratito ya, Dani. Un ratito. Necesito explicar primero esto. A ver, gente. Cuando nosotros trabajamos el trapunto, lo que hace el trapunto es básicamente eliminar las líneas que pasan por el medio. Y para eliminar las líneas que pasan por el medio tiene que crear estos corridos a la orilla. Por ejemplo, si yo pongo el final acá, va a ser un corrido orilla por acá y luego recién va a trazar el objeto. Pero si lo trabajamos en este sentido, el trapunto no funciona con este objeto. Es imposible, Amaresca. ¿Sabes lo que puedes hacer si quieres eliminar esta línea de abajo? Tienes que configurar el inicio y el final de un extremo a otro extremo. Es decir, el inicio acá y el final acá. ¿Ves? Y así me eliminas, lo estuvieras trabajando como si fuera trapunto. Pero sin que sea trapunto. ¿Por qué? Porque si ponemos trapunto, obligatoriamente las puntas se vuelven cuadradas. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar por la orilla. Imagina que esto pusiéramos trapunto, lo trabajaría con una orilla un tanto así y se vería muy raro. Es por eso que el trapunto no se maneja con esta herramienta. ¿Cómo logras este efecto? Te vas a la herramienta de tatami y no me activas el trapunto ni me activas el degradé. Esta herramienta no funciona con esas dos opciones. Si tú me activas estas dos opciones, automáticamente se desactiva. Activas esa opción de tatami y luego, una vez que tengas el tatami, me das clic a este apartado donde dice rellenos y en vez de trabajar esta opción que dice pespunte, trabajas esta opción que dice pespunte diagonal. Y simplemente sería cuestión de que le subas el relleno para que veas cómo está haciendo el acabado final. ¿Ves? Pero si me vas a trabajar con esta herramienta, yo te recomiendo otra vez el inicio y el final siempre de un extremo al otro extremo. Y tienes que acomodar. Si el inicio está acá, el extremo, la puntada final tiene que ser al otro lado. Para que puedas crear este tipo de efecto. ¿Vale? Esa sería la explicación. Ok, volvemos con la herramienta doble corrido. Ese efecto se usa para agua o ciertos detalles. Ok, volvemos con el Shift X, gente. Ponemos acá Enter y Shift X. Ponemos otra vez.
Enter, y acá otra vez un corrido y Shift X para volver. Acá otra vez un Enter porque hay un doble corrido. Gracias, Kel. Y SOS. un Enter Amo. y Shift X para volver. Gracias a ti, Amaresca. Un placer. A ver, volvemos otra vez, gente. Ponemos Enter y Shift X. ¿Ven lo que hago? Estoy trazando cada objeto y cada vez que encuentro una línea que tenga un camino triple, por decirlo así, cuando el camino se parte, siempre estoy obligado a aplastar la letra Enter. Enter y Shift X para volver. ¿Ven? Entonces por cada pieza estoy haciendo eso. Otra vez, Enter y Shift X. Acá también dibujo el objeto, Enter y dibujo el otro objeto y Shift X. Se dan cuenta que toda la parte del ala solamente está trazando un solo corrido. Eso es porque al último voy a hacer lo mismo que hice en la parte del pecho. Voy a seleccionar todos los corridos y le voy a dar un Shift X a todo. ¿Para qué? Para que se vea de mejor manera. Y el diseño va a salir, por decir así, lo más perfecto que alguien pueda realizar los trazos. Porque los trazos van a ver que voy a trabajar el doble corrido, pero cuando aplaste la tecla S se va a ver así. Como si le hubiera trazado solamente un corrido, pero está trazando exactamente por el mismo punto. Y cuando yo cambie los valores van a ver que va a haber un efecto muy bonito. Ahorita van a ver. Por ahora tenemos que terminar el trazado. Ven, Enter, acá otra vez, Enter, Shift X para volver. No es necesario Control X, Control V porque estamos trabajando otra vez, lo repito, en la última capa. Otra vez acá un Enter, trabajamos esto, un Enter y Shift X. Acá otra vez, ven, acá solamente tiene un corrido, entonces no es necesario. Acá hay una intersección, entonces Enter y Shift X para volver. Acá hay una intersección, Enter. Acá otra vez un Enter, acá un Enter y acá otro Enter. Y Shift X para volver, acá también un Enter y Shift X para volver. Tenemos este objeto, ponemos Shift X, Control X y Control V, porque era una capa que estaba arriba. Otra vez dibujamos este objeto, un Enter, Shift X y seleccionamos estos objetos que teníamos para volver. ¿Por qué? Porque este objeto solamente tiene un trazo, ¿ves? Eso también tiene solamente un trazo. Entonces seleccionamos ambos objetos. Con control puedo seleccionar otros objetos. Eso también lo voy a explicar. Cuando nosotros queremos seleccionar más de un objeto, podemos seleccionar la tecla control, que sería esta. Es el teclado que está en la parte abajo izquierda. Ok, como está abajo izquierda, lo que nosotros al aplastar control, ven que podemos hacer esto. Podemos seleccionar 3 objetos o podemos seleccionar esto, control y seleccionamos 2 objetos. Pasa lo mismo con esto. En este caso, este objeto está pasado una vez y esto también. Lo puedo separar para visualizar de mejor manera. Selecciono Shift X, Control X y Control V. Gracias, maestro. Es que por eso digo, este proceso ya es nivel perfección. Si ustedes el doble corrido que yo les enseñé es cuestión de visualizar. Y cuando ustedes lo trazan con su mano, ustedes pueden ver. Ok, está muy bien. Pero si ustedes me trabajan el Shift X, lo va a hacer exactamente por el mismo punto, que aunque ustedes me aplacen la tecla T, va a ser imposible visualizar por donde pasaron 2 veces. La única forma de visualizar es seleccionar el objeto y moverlo. Y si ven que tiene 2 trazos, ya pues no deberían de volver por ese punto. ¿Vale? Hacemos lo mismo y acá hacemos un Enter. ¿Por qué? Porque ya está trazado. Acá hacemos lo mismo y trabajamos acá la estrella. ¿Ven? Entonces sería cuestión de ir y venir, pero siempre con cuidado de pasar 2 veces por el mismo punto. Si me pasan 3 veces por un punto, estarían fregando el doble corrido y va a llegar un punto en donde van a tener que trazar, se van a perder. Si me hacen un corrido, por decir 3 veces, en algún punto no va a salir el doble corrido, va a ocurrir un error y se van a perder. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado. Ok, acá Shift X y esta herramienta también Shift X para volver, ¿cierto? Entonces ponemos Shift X. ¿Cuál es el problema? Que tienen que poner Control X y Control V. ¿Por qué? Porque ese objeto estaba arriba. ¿Me Gracias a ti por estar siempre, Amaresca. Ok, miren, gente, continuemos, ¿vale? Acá lo mismo. Enter. Y ponemos acá, nos vamos a ir hasta acá. Y de acá podemos volver o podemos seguir. Pero yo estoy aplastando Enter. Aunque esto lo haría de un solo corrido. Pero ahorita quiero que cada vez que me encuentre en una intersección me aplasten Enter. Creo que
va a ser lo mejor para que me entiendan. Porque va a llegar un punto en donde no va a ser necesario hacer en cada intersección un enter. Si tengo conocimiento de diseñador es más fácil entender el programa, tengo curiosidad del programa. Pero casi siempre es trabajar así, ¿ven? Y acá igual. Vamos a conectarlo en este punto para no crear una puntada muy pequeña. Entonces, hacemos esto. Una vez trazado con un corrido simple, otra vez damos un enter y Shift X para trazar dos veces. Tenemos este objeto, ¿cierto? Shift X, Control X y Control V, porque era un objeto de una capa que estaba arriba. Y acá otra vez hacemos el pequeño corrido. Y acá nos volvemos a hacer la estrella. Acá ponemos un enter y acá volvemos a dibujar la estrella. Recuerden que absolutamente todo el diseño, todo el trazado tiene que tener un doble corrido. Shift X y acá otra vez Shift X, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que este tiene que tener el Control X y el Control V para ir a la última capa de abajo. Y acá podemos volver. ¿Ven? Y acá un enter. Y acá podemos hacer el doble corrido. Shift X y trazamos esto. ¿Ves? Y de acá Shift X y estaríamos volviendo. Ven que no pongo Control X y Control V porque son los últimos trazos que estamos haciendo al objeto. Acá un enter y acá tenemos que hacer esto. Y acá otra vez un enter, ¿ven? O sea, probablemente les parezca complicado el pensar, el imaginar, pero va a llegar un punto en el que su cerebro se va a hacer automático y todo esto les va a parecer fácil. Lo que yo quiero es que esto lo agarren como hábito. Si esto ustedes lo tienen trabajado como hábito, sus trabajos van a salir perfectos. No sé si se habrán dado cuenta que algunos diseños hacen el corrido orilla y no pasan por el mismo punto, o a veces quedan feos en ciertos lugares, como si en algún punto, por ejemplo, lo trabajara así y luego viene otra aguja y lo pisa acá el hilo y esto a veces lo parte y deja el hilo bien feo. Para evitar eso, lo mejor sería que la puntada tendría que pisar exactamente por el mismo punto. O sea, como que si esto pisa acá, el hilo de arriba también tiene que pisar por acá. Sino que cuando nosotros trabajamos con curvas, no tenemos el control de por dónde va a pisar. Y por eso el Shift X hace que la perfección se vea. Ok, acá pasamos dos veces, no me acuerdo, entonces muevo la pieza. No pasé, pongo Shift X, Control X y Control V para mover al último. Otra vez un enter. Y acá podemos hacer el doble corrido. Acá hacemos un enter y Shift X. ¿Ven? Y acá podemos hacer esto y un Shift X. Recuerden que por acá estamos pasando y esto no tiene un punto. Entonces voy a tener que volver por abajo. Acá un enter. Y acá tenemos que hacer enter y Shift X. ¿Ven? Y estoy volviendo. Cada vez que encuentro una intersección, obligatorio para mí hacer un enter. Acá un enter. Y esto lo puedo trazar hasta acá. Ya no es necesario poner un enter acá porque esto ya está trazado, entonces sería innecesario. Hacemos este objeto, conectamos acá y Shift X. Acá también conectamos este punto y ponemos Shift X. No es necesario poner Control X, Control V porque estamos trabajando en la última capa. Estos objetos que acabamos de realizar, este sí no está trabajando en la última capa. ¿Por qué? Porque lo dibujamos hace pasos anteriores. Entonces Shift X, Control X y Control V para mandar a la última capa. Y luego sería cuestión de regresar o avanzar. Podemos regresar también, pero sería mejor ya avanzar todo esto y luego hacer un regreso todo por donde nos faltó y regresar al mismo punto. Lo vamos a hacer, ¿vale? Enter, Enter. De acá otra vez trazamos el objeto y Shift X. Acá no es necesario trazar un Shift X porque vamos a seguir yendo para arriba. Entonces trazamos objeto, Shift X. Encontramos una línea de intersección, trazamos el objeto, Shift X. Encontramos una línea de intersección, trazamos el objeto y Shift X. ¿Ven? Creo que en esta parte de la ala sí se entiende el Shift X. Y no estoy utilizando Control X y Control V otra vez. ¿Por qué? Porque este objeto que acabo de dibujar está dibujado a la última capa. Entonces al aplastar Shift X automáticamente se dibuja al último objeto. Pero si yo aplastara Shift X de este objeto, ese objeto sí está atrás. Entonces puede ocasionar problemas. ¿Ven? Enter.
Shift X. Otra vez hacemos un objeto. Enter, Shift X. Ahorita van a ver cómo voy a volver. Cómo se vuelve haciendo selección de bastantes objetos. Por ahora quiero que vean cómo estoy trazando. Enter y de acá selecciono Shift X para regresar. Y hacemos el trazado. Ok, gente, acá es en donde terminé, ¿cierto? ¿Ven? Esto no es necesario aplastar un Enter. ¿Por qué? Porque todos esos objetos ya están realizados. Una vez llegado a este punto, aplasto un Enter y acá hago este objeto y Shift X. Hago este objeto y Shift X. Ahora, quiero volver hasta donde estaba. ¿Por qué? Porque estas piezas solamente tienen un corrido, ¿cierto? Entonces selecciono todo lo que hice solamente un corrido. Esto... ¿Ven? Esto un corrido, esto un corrido, esto un corrido. Entonces selecciono esto, selecciono, ¿qué más? Esto, selecciono esto, esto. Selecciono esto, 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 esto. Hasta acá nomás, ¿vale? Voy a poner control G para agrupar y ver si estoy seleccionando los objetos adecuados. Y como se darán cuenta, acabo de seleccionar todos los corridos que hice pasar por un solo trazo. ¿Ven? Solamente hice trazar un solo trazo, entonces aplasto Shift X y ven que se hace un duplicado de todos los objetos. Pero ¿cuál es el problema? Que al aplastar Shift X no se mandó a la última capa. No está acá. ¿Cómo lo envío? Pongo control X, control V o selecciono el objeto y lo llevo a la última capa. Que es lo mismo que el Shift X, control X, control V, solo que en vez de estar haciendo este paso de mover el objeto al último, ponemos control X y control V. ¿Ven? Y cuando aplasto la tecla T, el final estaría acá. ¿Por qué? Porque sería el objeto tremendo que hicimos. Ahora volvemos y vemos, ¿ven? Acá solamente trazo una vez, entonces ponemos Shift X, control X, control V. Acá también solamente una vez, ponemos Shift X, control X, control V. ¿Por qué? Porque estamos volviendo. Ahora acá, hipotéticamente, me olvidé, no sé por dónde pasé solamente una vez. Saco los objetos y los vuelvo con control Z. Saco el objeto, ok, acá es. Acá no, porque acá tiene dos objetos, ¿ven? De acá no sé a dónde fue, entonces muevo los objetos, ¿ven? Esto tiene dos líneas, este tiene dos líneas, entonces este y este. Shift X, control X, control V y termino acá. De acá no sé si es esto o es esto, ok, es esto. Entonces de acá selecciono Shift X, control X, control V. De acá no sé si fue por arriba o fue por aquí o fue por aquí. Fue por aquí, entonces ven, entonces... selecciono, ven, se dan cuenta, es esto, esto y esto, son estas tres piezas. Entonces Shift X, control X y control V. Estoy acá, muevo la pieza. Me perdí en la parte donde dijo miren chicos, jajaja. Y sería, ven acá, entonces Shift X, control X y control V. Acá me falta una pieza, ¿cierto? Me falta esta pieza. Entonces la voy a completar, ¿por qué? Porque estaría volviendo y Shift X para volver al mismo punto. Y de acá sería cuestión de ver el corrido. Selecciono estos dos objetos, Shift X, control X y control V. Acá, esta pieza, estas dos. Shift X, control X, control V. Y de acá, no sé si es por acá, no es por acá. Es por acá, sí es por acá. Esto, Shift X, control X, control V. ¿Ven? Entonces es esta pieza, es esta pieza, es esta pieza. Acá sí lo recuerdo. Recuerdo que era esto, 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 esto y esto. Que lo voy a agrupar con control G y voy a ver. Efectivamente se dan cuenta que solamente tiene un solo corrido. ¿Ves? Es por donde volví. Hacía un corrido y acá hacía el doble corrido. ¿Ven? Por eso esto tiene doble corrido. Entonces pongo Shift X, Control X y Control V. Estoy en este punto. Me falta esto. Esto solamente tiene una pieza. Shift X, Control X, Control V. Esto tiene... No tiene. Esto tiene... Sí tiene. Entonces Shift X, Control X, Control V. Acá tiene un doble corrido. Sí tiene. Acá tiene un doble corrido. Sí tiene. Entonces absolutamente... todos los detalles que hicimos ya tendría un doble corrido. Ahora, ¿cómo podemos hacer este diseño más bonito? Serían cuestión de cambiar las configuraciones.
¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con puntas rectas y puntas curvas, lo que hace el programa es en estas puntas rectas a veces distanciar los límites y acá acercar los límites. Para modificar esos temas, nosotros podemos hacer doble clic y nos va a mandar a las propiedades del objeto. En este caso, los valores máximos que tiene es de 3.5, es decir, de acá a acá tiene un máximo de 3 a 3.5. Y de acá, que serían los más pequeños, tiene como longitud mínima de 1.2. Si yo quiero que esto se vea, por decir así, más homogéneo, homogéneo se podría decir, más... O sea que las puntadas acá no sean muy largas y acá sean muy cortas. Sería cuestión de manejar estos valores de formas un tanto cercanas. Es como el 1.2 cambiarlo a 1.5 y el longitud máxima cambiarlo a 2. ¿Ves? Entonces las puntadas ya no se ven tan alejadas. Como acá era una puntada muy grande 3.5 y una puntada pequeña 1.2, la diferencia es demasiado. Y es por eso que esto se ve como una tonalidad un tanto diferente y esto diferente. Quieran o no quieran, cuando utilizan puntadas más pequeñas, la tonalidad suele ser diferente a la tonalidad de como si fueran puntadas más largas. En este caso, lo mejor sería cambiar a 1.5 a 2 para que el rango sea más simétrico, podría decirse. Entonces seleccionamos todo el objeto y cambio los valores. Puntada mínima lo voy a poner 1.5 y puntada longitud máxima lo voy a cambiar a 2 para que estas puntadas no se vean tan largas y sean un tanto parecidas a la longitud que tienen a estas. ¿Ven? Y ya. Este es el último diseño que estaríamos haciendo. ¿Ven? Antiguamente se ve así. Este sería el nuevo que estaríamos haciendo con los valores ya cambiados. Como se dan cuenta, acá a veces que eran puntadas muy largas porque son puntadas rectas. Y en las curvas hace que se creen puntadas muy pequeñas y acá a veces muy largas. En este caso, las puntadas son más homogéneas, ¿ven? Son más simétricas, son casi de la misma medida entre línea a línea. Y esto se ve mucho más bonito que esto. Bueno, depende, otra vez, para gustos y colores pues cada uno puede elegir. Pero yo personalmente prefiero este. Y ya les expliqué cómo funcionan los valores y cómo cambiar las medidas de las puntadas prácticamente. Así que esa sería la clase de hoy. Espero que les haya ayudado, de verdad espero que les haya servido. Como digo, el ShiftX es una herramienta un poquito más complicada. Es por eso que cuando yo enseño el doble corrido, preferiblemente yo les enseño que trabajen así, que trabajen línea por línea. ¿Por qué? Porque cuando me trabajan así es más fácil saber dónde está el doble corrido, porque cuando yo aplasto la tecla T se puede ver de cerca dónde está trazando el doble corrido. Pero en cambio en estos objetos yo aplasto la tecla T y no se nota absolutamente nada. ¿Ven? No se nota nada. Acá nomás porque ya las intersecciones. Pero estos objetos, ¿ven? Es como pareciera que solamente está trazado una vez. Es porque el ShiftX es muy exacto. Es muy exacto. Pero otra vez lo repito. Si ustedes me trabajan muy bien con el ShiftX, ustedes van a dominarme y van a llegar a un nivel un tanto más alto. En algún punto otra vez van a tener que romper las reglas y pueden trabajarme pelaje todo ya de diferente manera con una puntada que sea más manual. Pero para los que están iniciando, para los que hacen diseños anime, ojitos, detalles, rostros, yo recomiendo trabajar de esta manera. Y esta manera es, en mi opinión, la correcta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tracemos este objeto, van a darse cuenta que así es como se va a abordar. Vamos a verlo en cámara lenta, ¿vale? Así es como se va a abordar, ¿ven? Hace un corrido simple y acá lo mismo que trabajamos el doble corrido, ¿ven? Es como el doble corrido es un ir y regresar. Tienen que tener, pero lo repito, mucho cuidado de dónde están regresando y tienen que tener una memoria de elefante. ¿Para qué? Para saber, por eso yo recomiendo el corrido orilla, es en donde tienen que trazar al otro punto y luego volver por la orilla, porque es más fácil. ¿Se imaginan que yo me trazara por acá y me fuera donde yo quisiera? Te demoras un poquito más volver a encontrarte, porque también tienes que estar recortando. Obvio, puedes separar, como te digo, puedes ver el objeto, acercar y decir, ok, por acá ya he pasado 2 veces. Pero como que a estar haciendo eso todo el rato como que tampoco va. No veo la tecla Shift, ¿cuál es? La tecla Shift es la que está debajo del Enter o debajo del bloc Mayus.
tiene dos teclados, están en dos puntos diferentes. Para los que vean mi teclado o para los que vayan a ver en YouTube, sería esta herramienta o esta herramienta. Y esta herramienta lo utilizan con el Shift X. Es como aplastar esto y luego el X. Y así se estaría solucionando. Entonces volvemos al trazado y ven cómo lo hace. Ven, todas las piezas que yo hice, es como otra vez acá, ven. Hace primero una vez y luego hace un doble corrido. Y luego acá hace otra vez solamente una vez y luego hace el doble corrido. Y luego va al otro punto y luego vuelve, como les dije, vuelvo por el borde. Ven, estoy bordando por el borde. ¿A cuántos haces un sombreado pequeño? Sí, 0.60 está bien. 0.55 a 0.66. Pero el 60 está bien. ¿Ven? Entonces tienen que hacer el corrido por la orilla. Y regresamos al punto donde iniciamos. Y esta es otra vez, chicos, la forma correcta de realizar el doble corrido. Si yo muevo cualquier pieza... La herramienta ramificar. No, la herramienta ramificar no te hace esto. Mira, si yo... La herramienta ramificar te va a destrozar el diseño. Pues mira, ¿cuál es lo bonito de la herramienta ramificar? De hecho, la herramienta ramificar nos enseña a trazar ese objeto. ¿Cómo así? Por ejemplo, si alguien hace clic a esto, ¿ves? Y lo ramifica, estos dos objetos, ramifica. Miren, la inteligencia artificial entiende el doble corrido. De hecho, se podría decir que la inteligencia artificial nos enseña el doble corrido. Vean, está iniciando, hace un nodo inicial y hace pam, el doble corrido, pam, el doble corrido, pam, el doble corrido, y ya estaría haciendo todo el doble corrido finalizado. Ven, lo ha trabajado muy bien. Entonces, ¿por qué no se podría trabajar la herramienta ramificar en este tipo de diseños? Porque la herramienta ramificar tiene un límite. Cuando tú me trabajas el ramificar en más de 5 objetos, 6 objetos, ahí es en donde ramificar ya se quema. Es como no entiende y hace una chanfaina y te puede hacer trazos de hasta 4 veces por un mismo punto. Por ejemplo, ramifico, obviamente empiezo e inicio en el mismo punto. Y vean cómo lo va a trazar. Muchas veces lo traza bien, pero esto solamente funciona con algunos corridos. Y no deberían de confiar demasiado. ¿Por qué? Porque va a haber algunos puntos en donde va a ser un corrido triple o un corrido de 4 veces y no es lo recomendable. El doble corrido ya bordado se ve lineal sin espacios o se ve como puntadas como cuando... Como te digo, te va a facilitar mucho el doble corrido. Pero a largo plazo te vas a volver tan vago que vas a querer utilizar toda la vida el doble corrido. Y el doble corrido no sé qué tiene, pero a veces te causan destrozos. A veces te va a crear puntadas de 4 veces. Inclusive a veces te va a desaparecer puntadas. Es como que algunas puntadas simplemente van a desaparecer. La gente que me utiliza el ramificar no va a llegar a ningún lado. No va a hacer trabajos eficientes. Si están apresurados, está bien, se los acepto uno que otro trabajo o trabajos que solamente se van a abordar una sola vez. Pero si de verdad quieren entender cómo funciona eficientemente y cómo funciona la inteligencia artificial del Wacom, el doble corrido es la forma correcta. Ustedes deben de trabajar mejor que la inteligencia artificial. Dios quiera que en el futuro la inteligencia artificial mejore el doble corrido, pero... ¿Cuál es el otro problema? Que la gente a veces también me quiere utilizar la herramienta ramificar con estos objetos. Y acá sí ya vuela la gente. ¿Por qué? Porque en estos objetos sí yo prohíbo lo que es la herramienta de ramificar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre estos objetos y estos objetos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre estos objetos? Más allá de que sean gruesos. La respuesta es la noción y el 3D. Cuando ustedes me bordan esto no importa. ¿Por qué? Porque no se nota cuál va atrás, cuál va adelante. Pero en estos detalles sí. En este detalle se nota que esto está encima. Se nota que esto está detrás y se nota que esto está detrás de este objeto y está encima de este objeto. Entonces, cuando hablamos de relieve, la inteligencia artificial simplemente es una basura. Lo siento, pero ¿ven lo que hizo cuando lo ramifiqué?
Miren, desintegró estos objetos, no conectó bien los puntos y hizo lo que se le dio la gana solamente por empezar y terminar donde yo se lo dije. Me pueden usar ramificar a veces. ¿En qué casos? En estos casos. Máximo 5 líneas. Me hacen 5 líneas. 2, 3, 4, 5. Esto me pueden ramificar, pero siempre empezando, iniciando en el mismo punto. Está bien, se los permito. Pero que me ramifiquen todo esto, les va a salir muy mal. Hagan la prueba. Y vean cómo hace el trazado. Van a ver que por un punto, en este tipo de diseños que son más grandes, va a trazar hasta 5 veces por un mismo punto y en algunos puntos solamente va a pasar una vez. Borden eso y va a quedar totalmente desigual las tonalidades de los bordes. En cambio este diseño se podría decir que es perfecto, porque tú lo bordas, va a ser eficiente, va a correr bien y la tonalidad va a ser uniforme en cada parte que se encuentre. ¿Pero para qué sirve el ramificado? No sirve. Sirve si estás apresurado. Sirve para hacer lo que les acabo de enseñar, el doble corrido. De hecho, el doble corrido se podría decir que nos lo enseña el mismo programa Wilcom, como lo acabamos de ver. Pero en algún punto ustedes tienen que hacerlo de forma consciente y no hacer que el programa lo realice todo. En algún punto incluso, en vez de ustedes trabajarme esto, en vez de ustedes trabajarme por decir esto, creamos otro satín. En vez de trabajarme de esta manera, es como la mayoría trabaja así, ¿cierto? Inicia esto y termina acá. Inicia esto acá y termina acá. Ustedes lo que tienen que hacerme va a ser, ok, dibujar esta pieza. Acá sí ya está bien, pueden cambiarme el final. Pero una vez cambiado el final, yo recomiendo trabajar ustedes de forma manual, irse al otro punto y luego recién trazar. ¿Ven? Es como si nosotros estuviéramos desintegrando el objeto. ¿Por qué? Porque ahora no solamente estamos trazando o modificando los inicios y los finales, también estamos realizando los corridos que hay por detrás. Porque esto es lo mismo que esto. Se darán cuenta que acá aparece un corrido por el medio. Es el corrido que nosotros acabamos de realizar acá adentro, ¿ven? Pero nosotros lo estamos trabajando de forma consciente, porque llega un punto en donde estamos entendiendo cómo funcionan las herramientas del programa y cómo funcionan los corridos que hay por detrás. ¿Vale? Esa sería la clase del doble corrido, gente. Espero que hayan entendido. Es una herramienta, otra vez lo repito, es básica, fundamental. Es para cualquier diseñador que me trabaje y que esté iniciando, yo recomiendo el doble corrido. Una vez que me aprendas la imaginación del doble corrido, te recomiendo avanzar al siguiente nivel, que sería el doble corrido usado con la herramienta Shift X. Sería el nivel un poquito más alto, ¿vale? ¿Sabes si los bastidores magnéticos a la larga dañan los motores por el peso? No, son buenos. De hecho, te ayudan porque ya no tienes que ajustar demasiado y ya evitan que las prendas puedan salirse, que a veces me ha pasado. ¿Qué le parece mandarle diseños para corregir en clase? Sí, vamos a hacer una corrección, solo que ahora no. Por ahora creo que hasta acá la clase de la herramienta Shift X. Pueden ver el video en YouTube, ahorita lo voy a subir. Van a ver el teclado para que se pueda ver más claramente qué es lo que estoy usando exactamente y dónde está el Shift X y los comandos que yo uso. Solo que a veces lo aplasto tan rápido que no se logra ver, pero sería cuestión de bajarle la velocidad y que no tenga mayor detalle, ¿vale? Saludos Wilmer, gracias por el collarcito, por la rosquilla y por el collarcito de amistad. Gracias por la rosita y los corazoncitos. Acá hasta acá el video de hoy.